evitar lesiones accidentales de posibles casos de maltrato infantil, contribuyendo así a un diagnóstico oportuno y responsable. En el caso 1 podemos ver una fractura accidental, donde el paciente pediátrico presenta una caída desde su propia altura, situación muy frecuente en los niños por su actividad diaria. En la radiografía se observa una fractura simple en el antebrazo compatible con un accidente común y sin signos de lesiones previas. En el segundo caso, podemos observar que se trata de una posible sospecha de abuso infantil. En este caso, el paciente presenta varias lesiones sin una causa clara. En las imágenes radiológicas se evidencian fracturas en diferentes etapas de cicatrización, lesiones en costillas posteriores y posible fractura metafisaria, hallazgos que pueden estar relacionados con maltrato infantil. En las diferentes características radiológicas importantes de fracturas accidentales, podemos observar que generalmente es una sola lesión en una zona muy común y una historia clínica coherente. En las fracturas por un abuso infantil se pueden observar múltiples fracturas, diferentes tiempos de cicatrización, como en el caso anterior, y un diagnóstico diferencial. Es importante no confundir este abuso infantil con otras condiciones como osteogénesis imperfecta, enfermedades metabólicas óseas, accidentes domésticos, y por eso siempre se debe evaluar el contexto clínico junto con las imágenes. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Edith Tatiana Villalobos y hoy les voy a exponer mi caso clínico. Tenemos en este caso clínico pediátrico a un menor de edad de 7 años de sexo masculino que el motivo de su consulta es un dolor y deformidad en brazo izquierdo tras una caída. A la historia clínica, un paciente que sufre caída desde su propia altura mientras jugaba apoyando su mano izquierda. En el examen físico encontramos un dolor a la palpación y una crepitación. Crepitación es el ruido que hace el cuerpo cuando hay un roce mutuo entre los extremos de un hueso. Fractura, movilidad anormal y unos pulsos distales presentes. Esto es muy importante para descartar un compromiso vascular. En nuestro estudio radiológico encontramos una radiografía antebrazo AP y lateral con unos hallazgos. Entonces, una fractura incompleta del radio distal, con un compromiso de una sola cortical y con una angulación leve. El diagnóstico, una fractura de tallo verde Greenstick del radio distal. Pues podemos decir que en esta radiografía antebrazo de proyección anteroposterior y lateral podemos observar que se identifica un compromiso del radio distal. Se evidencia una fractura incompleta que afecta a una sola cortical y con una leve angulación sin algún desplazamiento significativo. Estos hallazgos son muy característicos de una fractura de tallo verde, como es mencionado, y es típica en nuestros pacientes pediátricos. No se observa compromiso de la placa de crecimiento ni estructuras adyacentes. Como conclusión podemos decir que los hallazgos radiológicos son compatibles con una fractura en tallo verde del radio distal. Explicación de alguna de las fracturas. Son fracturas pediátricas porque son diferentes a las de los adultos. ¿Por qué? El hueso de los niños es más flexible, tienen mayor contenido de colágeno. El periósteo es más grueso. El periósteo es la membrana conjuntiva y fibrosa que recubre los huesos y sirve para su crecimiento y renovación. Por eso ocurren fracturas como la del tallo verde, que es acá está una imagen para una mejor observación, que es la que tiene en este momento nuestro paciente. La de rodete o bucle, que es esta, que es característica porque es una fractura común en niños menores de 10 años, donde el hueso se comprime y se dobla y no se rompe,
como lo vemos en esta imagen. Sigue la de Fissarias, que es la que tiene compromiso con la placa de crecimiento, y esta se divide en 5 tipos, y la más común en la de tipo 2. Como tratamiento le vamos a inmovilizar el brazo con yeso, le vamos a dar unos analgésicos para el dolor y continuar con un seguimiento radiológico. Siempre hay que brindarles los cuidados básicos especiales al padre o los acompañantes del niño. Bueno, si tu hijo sufre una caída, estos son algunos cuidados importantes. Sigue siempre las recomendaciones del especialista. No dejes que el niño manipule el yeso o la férula. Evita que use o apoye la zona lesionada antes de tiempo. Cuida que el yeso se mantenga seco y en buen estado. Asiste a todas las citas de control. Y siempre revisar si hay un signo de alarma, como dolor intenso, hinchazón o cambios de color en los dedos. Un buen cuidado nos puede ayudar a que el hueso sane correctamente. Sospecha de abuso infantil. Siempre hay que tener en cuenta si existen fracturas múltiples, diferentes etapas de cicatrización y que nos cuenten una historia inconsistente. En el presente caso no se evidencia ningún tipo de inconsistencia, por ello no se sospecha de un caso de abuso infantil. Como conclusión, en este caso es un paciente pediátrico con una fractura en tallo verde del radio distal secundaria a una caída, y podemos evidenciar cómo la flexibilidad del hueso infantil nos favorece a tener fracturas incompletas. La radiografía nos permitió confirmar el diagnóstico y orientar a un manejo conservador, logrando una evolución satisfactoria. Esto nos resalta la importancia de la valoración clínica y la radiografía oportuna en este tipo de lesiones. Muchas gracias. Tenemos un caso clínico de un pediátrico de 7 años con una fractura en la tibia a nivel de la epífisis y explicar sobre las fracturas en pediatría. Tenemos etiología, golpe directo, caídas desde la altura, accidentes automovilísticos, maltrato por estrés, fuerzas repetitivas. Las características de huesos en niños, hay 4. La primera es esqueleto en crecimiento en zona de fisis, zona débil, fracturas que pueden frenar el crecimiento, secuelas como acortamiento o deformidad de ambas. Otra es epífisis, relación cartílago-hueso, es más elevado en menores de edad. Otra es el periósteo, es más grueso, acelera la consolidación. Y otra es el hueso es menos denso, más propenso y vascular. Tenemos callo de fracturas, remodelación ósea, en las imágenes podemos ver. También tenemos clasificación de las fracturas según la localización. En un 45% tenemos en la región metafisiaria, en un 35% en las regiones diafisiarias, del 15 al 20 en la fisiaria y un 5% en la epifisiaria. También tenemos diferentes tipos de fracturas, como lo es la oculta, que se produce en menores de 4 años. Tenemos una fractura esferoidea de tibia no desplazada, torsión de extremidad. Tenemos una fractura de tallo verde, fractura incompleta, afecta a huesos con diáfisis delgadas, antebrazo o clavícula, como se puede ver en la imagen, producida por mecanismos de flexión o torsión. En el cuarto lugar tenemos una fractura en rodete por aplastamiento. Falta la resistencia de la compresión entre la metafisis y la diáfisis. Esta se produce en el radio, es el hueso más afectado. Y en quinto lugar tenemos la deformidad plástica, el hueso se deforma sin fracturarse y se da en el cuello del radio y peroneo. También tenemos fracturas que afectan el cartílago del crecimiento. Tenemos
5 tipos. El primero es la zona hipoficiaria de la fisis. La segunda es afecta la fisis y porción metafisiaria. La tercera afecta la fisis y la epífisis, comprometiendo la articulación. La cuarta comprime la fisis, altera el desarrollo del hueso. Y la quinta es la ablación del anillo pericondral asociada a la fractura expuesta, como se puede ver en la imagen. También tenemos, según trazo, fracturas completas. Y ya tenemos nuestro caso del niño. Podemos ver el material quirúrgico en la tibia. Y por último tenemos una radiografía donde podemos ver otra fractura en el astrágalo y podemos ver mejor los núcleos de crecimiento. Buenas tardes, mi nombre es Diana Guerrero. Mi caso clínico es un niño con fractura craneal compleja. El niño tiene una edad de 3 años. El motivo de la consulta es la pérdida breve de conciencia tras caerse de una silla. Los hallazgos de tomografía nos indican que revela una fractura parietal compleja con hundimiento de líneas bilaterales sin evidencia de trauma externo significativo. La interpretación de este tipo de lesión nos corresponde al mecanismo de caída reportado, pues las fracturas craneales múltiples o bilaterales son altamente sospechosas de golpes directos o sacudidas violentas. Esta información la encontramos en Baeza Herrera del 2018. La fractura parietal compleja con hundimiento se observa en la tomografía una depresión de la tabla externa e interna del hueso parietal, donde también nos indica una ausencia de signos externos visibles, no se evidencia hematomas o heridas del cuero cabelludo. Fracturas bilaterales, la simetría en las líneas de fractura pues sugieren más de un punto de impacto o de episodio de sacudida violenta. Seguimos con la interpretación radiológica, donde nos dice que de acuerdo con la literatura de Baeza Herrera del 2018, las caídas accidentales en el hogar pues suelen producirse de una única fractura lineal, simple, general en el hueso temporal o parietal, sin el hundimiento ni bilateralidad. El patrón que se observa en este caso pues es una fractura deprimida y compleja, que indica la aplicación de una fuerza considerable, por lo que el mecanismo descrito por el cuidador no coincide con el daño pues visualizado. También tenemos el diagnóstico diferencial. Uno de sus ítems son pues el abuso infantil, el diagnóstico pues más probable dada la incongruencia entre la historia y la gravedad de la fractura. Una caída accidental de baja altura, pues esta es una versión improbable por el cuidador por la gravedad de la fractura. También encontramos la lesión por objeto contundente. Pues esta es una posible afirmación, aunque esto implica una fuerza intencional. Y trastornos óseos metabólicos, que es la posibilidad de está entre la posibilidad de esta descartada dado que el hueso presenta una densidad normal y no hay una evidencia de fragilidad ósea generalizada.
También encontramos pues unos indicadores clínicos donde nos indica que una inconsistencia entre la historia clínica relatada y los hallazgos observados, ya que las lesiones descritas no son compatibles con una caída de baja altura. También el comportamiento del menor, pues el temor, el retraimiento y el llanto ante la exploración puede también ser un signo de trauma emocional o exposición de una exposición repetida a la violencia. También podemos encontrar pues la ausencia de lesiones externas visibles que contradice la gravedad del daño óseo, lo cual pues puede indicar que el golpe fue dado de forma controlada e intencional. Y también pues podemos decir que la demora o las evasivas en las consultas también puede ser un indicio de intento de ocultamiento por un evento pues real. Encontramos también unos indicadores radiológicos donde la fractura o podemos encontrar 4 ítems, o yo los generalicé así de esa manera: una fractura compleja con un hundimiento, pues este patrón se asocia a impactos de alta energía frecuentes en el maltrato. La dirección irregular de las líneas de fractura, pues podríamos decir que son incompatibles con un único vector de fuerza como es una caída. Y también podemos decir que pues las fracturas adicionales sin presentes, pues que las fracturas en diferentes estudios de consolidación son otro signo de un clásico signo de abuso de violencia. Por último, también encontramos las fracturas bilaterales, que sugieren múltiples eventos de tiempo o sacudidas muy violentas. También encontramos unos indicadores clínicos que nos dice que los clínicos que son una ausencia de lesiones externas visibles que contradicen la gravedad del daño óseo, lo cual puede indicar que el golpe fue dado de forma controlada y pues intencional, y que son una inconsistencia entre la historia clínica relatada y los hallazgos observados, ya que las lesiones descritas no son compatibles con una caída de baja altura. Y en indicadores radiológicos pues encontramos fracturas complejas o con hundimiento, pues este patrón se asocia a impactos de alta energía frecuentes en el maltrato contra niños. Fracturas bilaterales pues sugieren múltiples eventos de impacto o sacudidas muy violentas. También encontramos una tabla donde pues nos explica la diferenciación entre fractura accidental y no accidental. Ahí podemos observar el trauma que se le produjo al paciente, donde encontramos unos criterios de localización, tipo de trazo, fuerza requerida, lesiones externas, historia clínica y una evolución. Encontramos unas fracturas accidentales, también encontramos fracturas complejas y no accidentales, algunos de ellos pues en el tipo de trazo línea simple, en lesiones externas hematomas visibles. En las fracturas complejas y no accidentales encontramos en la localización bilateral o cruzada con suturas, en la fuerza requerida alta por impacto o compresión. Y la historia clínica pues no es inconsistente y también puede ser contradictoria. Y en la evolución pues múltiples lesiones distintas de distintas fases. Por último, pues quiero dar mi conclusión, donde pues como lo primero es que se debe hacer como tecnólogo debemos hacer que ante la sospecha o evidencia de violencia física es garantizar la seguridad del paciente y notificar el caso al personal médico o de trabajo social de una manera inmediata. Y pues nosotros como tecnólogos somos una figura clave para la detención temprana, ya que suele ser el personal, o que somos el personal mejor profesional que tiene el contacto físico directo con el paciente y se visualiza lesiones que podrían no coincidir con el relato de los hechos. Muchas gracias.
Muy buenas noches para todos, mi nombre es Ari Lorena Vilángel y hoy voy a hablarles sobre un caso clínico pediátrico con presunto abuso infantil. Bueno, la paciente Sofía, una bebé de 4 meses, la cual los padres la llevan a urgencias porque notan que no mueve bien el brazo derecho y llora mucho cuando la visten o la cargan de ese lado. Ellos se refieren que creen que ayer se golpeó mientras dormía o quizás la apretaron fuerte al cargarla. Aparentemente parece un accidente doméstico común, pero al evaluarla encontramos varias señales de alerta. La bebé está irritable cada vez que se toca esa zona. Se nota una asimetría en los hombros y el brazo derecho cuelga flácido. Esto es lo que conocemos como pseudoparálisis, que no es que esté paralítica, sino que simplemente no lo puede mover por el mismo dolor que presenta. A la palpación hay dolor intenso en la clavícula. No se observan moretones recientes, lo cual es raro si el golpe se supone presuntamente fue ayer. Además, al revisar todo el cuerpo, se encuentran otros moretones antiguos en la espalda a los cuales los padres no saben explicar bien. Pero la clave definitiva para darle una respuesta, un diagnóstico a este caso, está en la radiografía. Se solicitan las placas correspondientes y se encuentra una fractura completa de la clavícula derecha y lo más importante, hay formación de callo óseo. ¿Qué significa esto? El hueso prácticamente ya está intentando curarse solo. Ese callo suele tardar aproximadamente de 7 a 14 días en aparecer. Entonces, ojo aquí, los padres dijeron que fue ayer, pero la imagen me demuestra que pasó hace más de una semana. Hay una discordia total entre lo que ellos cuentan y lo que dice la medicina. ¿Por qué se sospecha abuso infantil? Entonces ahora venimos a analizar 3 partes fundamentales para llegar a la conclusión de que hay un presunto abuso infantil. El mecanismo para romper una clavícula en un bebé tan pequeño se necesita muchísima fuerza o un golpe muy fuerte o una compresión fuerte del tórax. Es imposible que pase por apretar al cargar o moverse de la cama o incluso caerse. Es algo ilógico. La edad. Sofía tiene 4 meses. Aún no camina. Un niño que no se desplaza solo no debería tener fracturas. Si se rompe un hueso es porque alguien externo ejerció esa fuerza en ese bebé, en ese niño, en esa persona. El tiempo. Si lleva días con dolor y no la trajeron, eso también habla de una negligencia por parte de los padres. Bueno, descartamos otras opciones como para llegar al diagnóstico final, que son no fue al nacer, no es parálisis de nervios y no hay signos de otras enfermedades que pueda tener Sofía. El diagnóstico final es una fractura de clavícula derecha en fase de consolidación con alta sospecha de maltrato infantil. ¿Qué hacemos o cómo debemos proceder? Primero,
hay que proteger a la niña, se inmoviliza el brazo y se asegura su bienestar. Segundo, es mi obligación legal y ética hacer la notificación y la denuncia correspondiente. Y tercero, solicito una serie ósea completa para ver si hay más fracturas ocultas. Y siempre, como para llevar a una conclusión y finalizar el caso, siempre se debe recordar que una fractura en un niño que no camina siempre es una sospecha hasta que se demuestre